Como ingeniero estructural, pasé 40 años calculando exactamente cuánto peso puede soportar un edificio antes de colapsar. Conozco las grietas invisibles. Conozco los puntos de tensión. Sé muy bien que cuando una estructura se viene abajo, casi nunca es por un impacto repentino. Es por una debilidad silenciosa que ha estado creciendo en la oscuridad durante años. Pero por mucho que supiera de concreto y acero, nunca calculé la presión que se necesitaría para destruir a mi propia familia. Una azafata se inclinó de repente sobre mi asiento. Fingió estar revisando mi pase de abordar, pero acercó sus labios a mi oído y me susurró con una voz tan baja que nadie más pudo escucharla. Finja que está enfermo y bájese de este avión ahora mismo. En ese momento, mi corazón casi se detiene. A solo unas filas de distancia estaban sentados mi hijo y mi nuera. Ellos eran quienes habían comprado mi boleto, empacado mi equipaje, preparado cuidadosamente mis medicamentos y sonreído mientras me acompañaban por cada control de seguridad. Me quedé congelado. ¿Era esto una broma de mal gusto? ¿O esta mujer con uniforme de aerolínea estaba tratando de salvarme la vida? Tenía 30 segundos para decidir. 30 segundos para elegir entre confiar en mi propia sangre o en una completa extraña. No sé por qué, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Me puse de pie, me llevé la mano al pecho, fingí que no podía respirar y salí tambaleándome hacia el pasillo. Elegí confiar en la extraña. 20 minutos después, en una pequeña sala sin ventanas detrás de la puerta de embarque, finalmente supe por qué ella había arriesgado su trabajo para sacarme de ese vuelo. Mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 68 años. Vivo en Pasadena, California. Y durante 4 décadas diseñé los cimientos de algunos de los edificios más grandes del estado. A mis ingenieros jóvenes siempre les enseñaba la misma regla de oro. Un plano nunca miente. Los materiales siempre dejan rastro, y si algo parece inestable, tienes que probar su resistencia antes de confiarle tu vida. Yo estaba en mi estudio aquella tarde de martes, revisando unos viejos planos arquitectónicos que me negaba a tirar a la basura. Entonces escuché la puerta principal abrirse en el piso de abajo. Mi hijo Julián y su esposa Camila llevaban casi un año viviendo conmigo. No pagaban alquiler, no hacían preguntas y no aportaban calor al hogar. Nos cruzábamos en la cocina como fantasmas educados. Un movimiento de cabeza, un comentario sobre el clima y nada más. Por eso, cuando escuché 2 pares de pasos subiendo juntos por la escalera, con un ritmo decidido, mis hombros se tensaron antes de que mi cerebro supiera por qué. Camila apareció en la puerta primero. Julián estaba detrás de ella, con las manos enterradas en los bolsillos. Sus ojos miraban mis libros, mi ventana, el suelo, cualquier cosa menos mi rostro. Mateo, dijo Camila con una voz cubierta de una dulzura artificial que me erizó la piel. Tenemos que hablar. Me quité los lentes de lectura lentamente. 40 años en obras de construcción me enseñaron que ese pequeño gesto te compra 3 segundos para pensar. Julián se aclaró la garganta y dio un paso al frente. Papá, hemos estado pensando en la familia, en que deberíamos pasar tiempo de calidad juntos antes de que la vida se complique. ¿Antes de qué exactamente?, pregunté. Camila movió la mano como si estuviera apartando humo. Julián, cuéntale lo de Costa Rica. Mi hijo por fin me miró. Y lo que vi en su rostro fue desesperación disfrazada de entusiasmo. Papá, ¿te acuerdas de ese viaje a la playa cuando yo tenía 12 años? Hagámoslo de nuevo. Una semana completa en un retiro ecológico en Costa Rica. Nosotros invitamos. Todo está pagado. Dejé mi bolígrafo sobre el escritorio con mucho cuidado. Julián, te mareaste en ese viaje. Lloraste en el barco. Suplicaste que volviéramos a casa al segundo día. Su sonrisa parpadeó como una bombilla a punto de fundirse. Era un niño, dijo rápido. Ahora veo las cosas de otra manera. El silencio se estiró en la habitación. Los estudié a los dos. Al niño que alguna vez me traía piedras raras del jardín para que las examinara, y a la mujer que ahora estaba de pie en mi oficina, evaluando mis muebles como si estuviera calculando su valor de reventa. Algo había cambiado en los cimientos de esta casa, y yo no sabía exactamente cuándo había comenzado la grieta. Fue cuando Julián perdió su trabajo en la firma de contabilidad, cuando empezaron a llegar las cartas de cobranza de las tarjetas de crédito, o había sido un proceso lento, un desgaste invisible,
hasta que todo el muro de carga colapsó. ¿Cuándo sería este viaje?, pregunté. La próxima semana, respondió Camila, demasiado rápido. Todo está arreglado. Solo necesitamos que digas que sí. Esa noche, Camila preparó la cena. Camila nunca cocina. Me senté a mi propia mesa, mientras ella se movía por mi cocina con un sentido de propiedad que me incomodaba profundamente. Julián sirvió el vino con manos que temblaban un poco. Así que planearon esto sin mí, dije, aceptando la copa. Queríamos que fuera una sorpresa, respondió Julián. Una buena sorpresa. Camila dejó mi plato en la mesa con precisión clínica. Ella era gerente de operaciones en una cadena de farmacias muy grande. Esa eficiencia fría y metódica estaba presente en todo lo que tocaba. Conoce los medicamentos, conoce las dosis, conoce cómo funcionan los sistemas corporales. Y entonces, entre un bocado y el siguiente, ella lo dejó caer. Mateo, tu seguro de vida es bastante sustancial, ¿no es así? $800,000. Es muy responsable de tu parte. Mi tenedor se detuvo en el aire a medio camino de mi boca. ¿Cómo sabes esa cifra? Julián lo mencionó una vez, dijo ella a la ligera, cortando su carne en pedazos perfectamente idénticos. Solo era una conversación casual. Miré a mi hijo. Estaba estudiando su plato de comida, como si contuviera las respuestas a un examen que no había estudiado. Y una voz fría y silenciosa, en la parte posterior de mi cabeza, la voz del ingeniero que inspecciona un puente a punto de caer, me dijo que ese dato no pertenecía a esta conversación. Así que decidí hacer una prueba de carga. Decidí aplicar presión a la estructura para ver cómo reaccionaba. Últimamente no he estado durmiendo bien, dije en voz baja. Mi corazón hace algo extraño por las noches. Siento como un aleteo, y observé con atención. Por una fracción de segundo, los ojos de mi hijo se iluminaron. Se iluminaron de verdad. Luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo y dijo, «Deberías ver a un médico, papá». Pero Camila se interpuso, suave como el cristal. Julián se preocupa demasiado. Te ves muy bien, Mateo. Seguramente es solo estrés. Sus miradas se cruzaron sobre la mesa por medio segundo. Solo medio segundo. Pero he pasado mi vida entera detectando fallas en las estructuras. Sé perfectamente cómo se ve una respuesta ensayada. Después de que bajaron a su habitación, encontré las confirmaciones de vuelo impresas en la encimera de la cocina. Todo estaba reservado. Mi asiento ya estaba pagado. Estaban seguros de mi respuesta antes de siquiera hacerme la pregunta. Me quedé sentado en mi estudio pasada la medianoche, sosteniendo una fotografía de Julián cuando tenía 8 años. Tenía los brazos quemados por el sol, y me abrazaba por el cuello como si yo fuera la estructura más segura del planeta. Me permití sentir el dolor hasta el fondo del pecho. Luego guardé la foto, porque la ingeniería me enseñó una ley que nunca falla. Cada colapso tiene una causa documentada. La gente siempre deja evidencia, y para la mañana siguiente, ya había tomado una decisión en la oscuridad. Iría a Costa Rica. Observaría y documentaría cada paso. Cuando Julián tocó a mi puerta a las 7 de la mañana, con una sonrisa demasiado brillante para esa hora, y preguntó, «Entonces, papá, ¿nos vamos a Costa Rica?». Yo le respondí, «Iré». Vi el alivio inundar su rostro, pero venía perseguido por algo más. No era amor. Era anticipación. Detrás de él, Camila dio un asentimiento tan pequeño que casi fue invisible. Pensaban que habían ganado. Decidí dejarlos creerlo. Empaqué esa misma mañana con método. Camisas, calcetines, y luego me detuve frente a los frascos de mis medicamentos. Escuché la voz de Camila en mi cabeza diciendo que me veía muy bien. Mis manos se movieron por sí solas, y metí cada medicamento en mi equipaje de mano en lugar de la maleta documentada. Una pequeña precaución. El tipo de precaución que parece paranoia hasta el momento en que te salva la vida. El viaje en auto hacia el aeropuerto de Los Ángeles me contó su propia historia. Julián dijo que la cajuela estaba llena, así que mi maleta viajó sobre mis piernas en el asiento trasero. Pero yo había visto la cajuela antes de subir. Estaba casi vacía. Julián apretaba el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Camila escribía mensajes de texto en su teléfono y borraba las conversaciones inmediatamente después de enviarlos. Tenía en el rostro esa quietud calculadora
y vacía que yo había aprendido a reconocer como su expresión de trabajo. Emocionado por la selva. ¿Papá?, preguntó Julián. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Debería estarlo?, respondí. Él no supo qué decir. Pasamos por el centro comercial donde le compré su primera bicicleta. La biblioteca donde pasamos 100 sábados por la tarde. Y en cada cuadra, la presión en mi pecho crecía. No era un problema cardíaco, era instinto. En el aeropuerto, Camila me guió a través de la seguridad. Mantuvo su mano firme sobre mi hombro. La vi observar la pantalla de rayos X con demasiada atención cuando mi equipaje de mano pasó por la cinta. Se inclinó, revisó algo en el monitor del guardia, y solo se relajó cuando mi bolso salió del otro lado. ¿Ves? Todo fácil, dijo ella. Su alivio era demasiado grande para una situación tan cotidiana. En la puerta de embarque, sus boletos eran del grupo 1 y el mío era del grupo 3. Desaparecieron por el túnel, sin mirar atrás ni una sola vez. Me dejaron entre una multitud de extraños, con el asa de mi maleta clavándose en mi palma. Si alguna vez has estado en una multitud y te das cuenta de que las personas que se supone que son tu familia, ya han dejado de buscarte con la mirada, sabes que eso no es soledad. Es información. Cuando llamaron a mi grupo, caminé por el túnel lentamente. Sentí una extraña finalidad en ese pasillo inclinado, como si estuviera caminando hacia un punto sin retorno, y entré al aire reciclado del avión. Fue entonces cuando la azafata se acercó a mí. Su placa decía Luciana. Su sonrisa era profesional y estándar, hasta que se inclinó cerca, fingiendo revisar mi asiento, y su aliento rozó mi oreja. Finja que está enfermo y bájese de este avión ahora mismo. Luego desapareció, sonriendo por el pasillo, cerrando los compartimentos superiores. Me quedé congelado entre las filas. Mi corazón dio ese aleteo que yo había inventado solo 2 noches antes. 12 filas más adelante, Julián y Camila estaban sentados, hundidos en las pantallas de sus teléfonos. ¿Era esto un simulacro? ¿Una broma macabra? Di un paso más hacia mi asiento y Luciana se materializó de nuevo a mi lado. Esta vez, su máscara profesional se había roto por completo. Sus dedos se cerraron sobre la manga de mi chaqueta. Estaba temblando. Señor, susurró, se lo suplico. Bájese de este avión ahora. La miré a los ojos, y quiero describir exactamente lo que encontré allí, porque fue lo que decidió mi destino. No era preocupación, no era confusión, era terror. El terror específico de una persona que sabe algo terrible y real. 40 años leyendo a contratistas y albañiles me enseñaron a separar una mentira de una emergencia genuina. Todo encajó de golpe. ¿Habla en serio?, pregunté en voz muy baja. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida, respondió ella. Desde la parte delantera del pasillo llegó la voz de mi hijo. Papá, ¿todo bien por allá? Había un tono en su voz, un borde afilado que no era preocupación. Tomé la decisión de la misma manera en que quitas la mano de una tubería de vapor ardiendo, sin pensarlo. Puro reflejo. Me llevé la mano al pecho, abrí los dedos como garras y dije, mi pecho, no puedo respirar. Dejé que mis rodillas golpearan el suelo del pasillo. El miedo en mi voz era completamente real. Solo el síntoma médico era fabricado. La cabina estalló en una crisis profesional. Señor, puede respirar. Quédese con nosotros. Sentí manos debajo de mis brazos. Alguien pidió una silla de ruedas. Las voces se superponían, pero a través de todo ese caos, mantuve mis ojos trabajando. Porque este es el momento que llevaré conmigo hasta la tumba. Miré hacia arriba por el pasillo hacia mi hijo y su esposa. Y antes de que sus máscaras cayeran en su lugar, antes de que armaran sus rostros con falsa preocupación para el público que los rodeaba, lo vi. Decepción. Una decepción absoluta, clara e inconfundible. La mirada de 2 personas que ven fracasar un experimento en el último segundo. Luego Julián se levantó, casi agresivo, antes de suavizar su postura y convertirse en el hijo preocupado. Papá, ¿qué pasa? ¿Deberíamos ir contigo? Un miembro de la tripulación bloqueó el pasillo. No, quédense sentados. El equipo médico lo está esperando afuera. El avión tiene que salir. Mientras me sacaban en la silla de ruedas por el túnel, escuché la voz de Camila. Era un susurro bajo, destinado solo a Julián,
pero resonó en el silencio tenso de la cabina. Esto arruina todo. Y mi hijo le siseó de vuelta. Aquí no te calles. Me estacionaron en la sala médica del aeropuerto, donde un paramédico tomó mis signos vitales. Me dijo que mi presión estaba excelente, que probablemente había sido un ataque de ansiedad. Me dejaron solo, sentado sobre el papel arrugado de la camilla. A través de la pequeña ventana de la puerta, vi cómo mi vuelo se alejaba de la terminal, levantando a mi hijo hacia un cielo azul y limpio, llevándolo hacia unas vacaciones cuyo evento principal acababa de bajarse del avión. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Julián. Papá, espero que te sientas mejor. Te llamaremos cuando aterricemos. Luego otro mensaje. Luego un tercero. Apagué el teléfono. La puerta de la sala se abrió. Luciana entró. Todavía llevaba su uniforme, pero su turno había terminado. Su rostro estaba pálido. Revisó el pasillo 2 veces antes de cerrar la puerta con seguro. Lo que estoy a punto de mostrarle podría acabar con mi carrera, dijo. Pero no podría vivir con mi conciencia si no lo hiciera. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y abrió un video. Grabé esto en el baño de mujeres cerca de la sala de espera. Antes de que abordaran, me explicó. Es su nuera. La pantalla mostraba los azulejos del techo y el resplandor fluorescente del baño. Ella había estado en el cubículo de al lado, pero el audio entraba a través del eco de las paredes con una claridad aterradora. Era la voz de Camila, tranquila, organizada, clínica. Las cápsulas se disuelven en menos de 1 minuto. No probará nada en el jugo. Hubo una pausa. Alguien estaba hablando al otro lado de la línea, seguramente un contacto médico que ella tenía. Los eventos cardíacos a gran altitud se registran como causas naturales, continuó la voz de mi nuera. Desviar un avión toma al menos 1 hora. Para cuando alguien competente lo examine, la ventana química se habrá cerrado por completo. No quedará rastro en su sangre. Otra pausa. Y luego, su voz se volvió más ligera, casi aburrida. 800.000. Julián está nervioso, pero está comprometido a llegar hasta el final. Y entonces, mi nuera se rió. Sí, Hugh. Vi ese video 3 veces. Cada vez que lo reproducía, otra capa de la verdad se pelaba ante mis ojos. Las matemáticas de las dosis. La línea de tiempo calculada. El margen de ganancia calculado sobre los latidos de mi corazón. Mi voz salió mucho más firme de lo que debería. ¿Con quién estaba hablando? No lo sé, respondió Luciana. Pero dijo que el plan ya estaba en marcha y que su hijo estaba de acuerdo con todo. Miré a esta extraña, que acababa de destrozar su propia seguridad laboral para salvar mi vida. Le hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar tanto por un hombre que nunca has conocido? Algo viejo y doloroso cruzó por su rostro. Mi abuela, dijo. Hace 3 años, mi tía la convenció de cambiar su testamento. 2 meses después, mi abuela falleció de un paro cardíaco. El forense dijo que fue natural. Yo sabía que no lo era. Sabía lo que mi tía había hecho, pero no pude probar nada. Su mandíbula se tensó. Guardé silencio una vez en mi vida, señor Vargas. Nunca más lo haré. Anoté su número en mi pequeña libreta de bolsillo. El viejo hábito de un ingeniero. Escribir claro, fechar todo. Nos dimos la mano, y la suya finalmente dejó de temblar. Deténgalos, me dijo. Esa fue toda su despedida. El taxi de regreso a Pasadena tomó 40 minutos a través de vecindarios que yo había conocido durante medio siglo. El conductor me miró por el espejo retrovisor y me preguntó si había perdido mi vuelo. No. Le dije mirando por la ventana. Atrapé algo. Mi casa se veía exactamente igual desde la acera. El jardín que había cuidado durante décadas. El porche de madera. Pero cuando abrí mi propia puerta principal, el aire se sentía contaminado. Cada habitación tenía ahora una segunda historia. Su plan había sido discutido en esa mesa de comedor. Había sido refinado en esas habitaciones. Había sido servido en mi plato durante la cena. Fui directo a mi estudio. Saqué las carpetas de 40 años de mi vida y las extendí sobre la mesa en orden cronológico. Seguros, bancos, escrituras. La cadena de custodia de mi propia existencia. Apliqué el método de ingeniería a mi propia supervivencia. Pasaron las horas. Llegó el anochecer. Encendí la lámpara del escritorio, y entonces lo encontré.
El formulario de beneficiarios de mi seguro de vida. Con fecha de hace 7 meses. Habían transferido la póliza que originalmente era para mi sobrina en Texas, la chica que se pagó la escuela de enfermería trabajando turnos dobles, para dársela directamente a Julián Vargas. La firma en la parte inferior era una falsificación decente de la mía, excepto por la letra M mayúscula. Demasiado adornada. Un adorno que yo nunca había hecho en 68 años. Le tomé una fotografía, luego seguí cavando, y el suelo siguió cayendo. Encontré estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias que nunca autoricé. $50,000 a lo largo de 8 meses, extraídos en dosis lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas. Y luego, la peor carpeta de todas. Registros médicos que nunca había visto, de citas a las que nunca había asistido. Documentaban un deterioro cognitivo que yo nunca había experimentado. Lapsos de memoria, desorientación, demencia progresiva. Todo era ficción. Todo estaba formateado perfectamente, con sellos médicos aprobados a través de los sistemas que mi nuera había pasado 15 años, aprendiendo a operar en la red de farmacias y clínicas. No solo habían planeado matarme, habían pasado meses borrándome primero. Construyeron una versión de papel de Mateo Vargas, cuya mente ya estaba destruida. De esa manera, mi muerte se leería como una triste inevitabilidad, y mi firma no significaría nada si alguna vez intentaba quejarme. Me quedé solo en mi comedor a la 1 de la madrugada. Lo dije en voz alta, porque decirlo lo convertía en un dato real. Planearon esto durante meses, viviendo bajo mi techo, comiendo en esta mesa. El impacto inicial se evaporó, dejando atrás algo mucho más denso y frío. Ellos no sabían sobre la grabación. No sabían que yo había encontrado los documentos. Y definitivamente no sabían que el ingeniero al que intentaban derrumbar acababa de empezar a trazar los planos para su propia demolición. Termina la primera parte. Si desean conocer cómo construí mi caso en silencio y los arrastré a los tribunales, quédense para la segunda parte. 3 días después, me senté frente al escritorio de Sofía Reyes. Ella llevaba 20 años especializada en derecho de la tercera edad. Tenía el cabello veteado de plata, un apretón de manos firme como el acero, y una compostura profesional que vi desmoronarse carpeta por carpeta. Le mostré la póliza de seguro falsificada, el poder notarial fraudulento, los registros médicos inventados que afirmaban mi demencia. Cuando llegó a la carpeta médica, Sofía levantó la vista. Su rostro estaba pálido. Tu nuera trabaja en operaciones de registros clínicos, le dije. Ella conoce las plantillas, los sistemas, los sellos de los médicos. Sofía exhaló lentamente. Mateo. Ella fabricó tu incompetencia mental en papel. Mientras tú estabas en el jardín podando tus rosales, ella estaba construyendo tu ataúd legal. Entonces, hice algo que no pretendo que sea éticamente limpio. Le entregué una memoria USB. Contenía una copia exacta del disco duro de la computadora portátil de mi hijo Julián. Yo mismo le había configurado sus contraseñas hacía años, y él nunca las había cambiado. Sofía me miró por un largo momento. Luego conectó la unidad a su computadora. Los correos electrónicos eliminados resucitaron en la pantalla. Había una correspondencia con alguien que se hacía llamar consultor de bienestar. Era una discusión sobre un compuesto químico que estresa el corazón y desaparece de un examen toxicológico estándar. Un mensaje en particular mencionaba que era especialmente efectivo a gran altitud. Habían negociado un precio. $15,000 por la consulta y el suministro. Acordaron una reunión en un estacionamiento subterráneo en el centro de Los Ángeles. Sofía leyó en completo silencio. Cuando finalmente habló, su voz era plana y carente de emoción. Mateo, tu hijo negoció el precio de tu muerte como si estuviera comprando un auto usado. Esas palabras debieron haberme destruido. Pero no lo hicieron. Ya había quemado todo ese combustible emocional durante 3 noches de insomnio. Había cruzado al otro lado, a una atmósfera mucho más fría. Sigue bajando, le dije. Hay un testamento, y allí estaba. Un borrador en su escritorio virtual, dejando todo, la casa, los ahorros, mis inversiones, a nombre de Julián y Camila Vargas. Mi firma estaba falsificada en la parte inferior, fechada para un futuro que ellos estaban seguros de que yo no vería. Sofía se quitó las gafas,
Se frotó los ojos y me hizo la pregunta que dio forma a todo lo que vino después. Cuando esto termine, Mateo, ¿quieres justicia o quieres venganza? No dudé ni un segundo. Ya había calculado esa respuesta en la oscuridad. Quiero que entiendan exactamente lo que hicieron, le dije. Y quiero que enfrenten consecuencias que duren mucho más que una disculpa. Como ingeniero, sé hacer demoliciones controladas. Quiero que el edificio se derrumbe sobre ellos, sin dañar a nadie más. Ella asintió lentamente. Entonces construiremos un caso hermético primero, y los dejaremos seguir cavando su propia tumba. Me pidió una semana para preparar las órdenes de restricción, el congelamiento de cuentas y las revocaciones de poderes. Actúa normal, me advirtió antes de que saliera de su oficina. Mateo, van a entrar en pánico cuando los candados se cierren. Bien, respondí. Las personas en pánico cometen errores. Esa noche, Julián me envió un mensaje de texto. Papá, ¿cenamos pronto? Tenemos que hablar sobre tu futuro. Le respondí con 6 palabras. Sí, debemos discutir el futuro. Él lo leyó como una rendición. Yo lo escribí como una sentencia. Lo que siguió fue la actuación más extraña de mi vida. Y le di todo mi esfuerzo. Durante 2 semanas, interpreté al anciano confundido que describían sus registros médicos falsos. Dejaba que mi café se enfriara, mientras lo miraba al vacío. Preguntaba en voz alta qué pastillas eran las mías. Mientras una pequeña cámara instalada sobre el refrigerador grababa la sonrisa satisfecha de Camila cuando me las entregaba en la mano. Gracias, hija, le decía. No sé qué haría sin ustedes dos. Mandé a instalar 12 cámaras de seguridad con una empresa legítima. Tenían audio de alta definición. Y aquí está la parte que todavía saboreo. Julián y Camila aprobaron la instalación con entusiasmo. Es para tu propia seguridad, papá, me dijo Julián. Muy inteligente de tu parte. Nunca leyeron las especificaciones del equipo. Nunca se dieron cuenta de que cada conversación susurrada en mi sala de estar se transmitía directamente a un servidor en la nube que solo yo podía abrir. Agregué una mejora propia. Un pequeño micrófono de grabación escondido en la rejilla de ventilación sobre el comedor. Un viejo truco para escuchar a los contratistas deshonestos en las obras. El sistema rindió frutos en 48 horas. A altas horas de la noche, a través de mis auriculares, escuché la voz de Camila, tensa por la furia. El vuelo a Costa Rica, se suponía que iba a resolver esto. Ahora estamos en cero. Tenemos deudas, Julián. Y Julián respondió, tú dijiste que las cápsulas eran indetectables. Tú garantizaste el plan. Entonces Camila bajó a ese registro clínico y plano que me asustaba más que cualquier grito. Entonces pasamos al plan B. La ruta de la incompetencia médica. Míralo últimamente. Ya está perdiendo la cabeza. Presentamos los papeles. Lo declaramos incapaz. Nos convertimos en sus tutores legales y tomamos el control del dinero. Yo estaba acostado en la oscuridad, un piso más arriba, grabando todo sin mover un músculo. Y pensé, no con ira, sino con una fría claridad. No me están viendo perder la cabeza, me están viendo afinar la puntería. El trabajo más peligroso lo hacía de madrugada, respaldando la evidencia. Un disco duro externo llenándose con sus pecados. El bloqueo financiero entró en vigor un martes por la mañana. Me senté en la mesa del desayuno detrás de un periódico que no estaba leyendo. Conté los segundos en mi cabeza. Dejé que la presión se acumulara en las tuberías. Arriba, la computadora de mi hijo emitió un pitido. Su voz sonó afilada. Camila, ven aquí ahora mismo. Los mensajes de error se multiplicaron en su pantalla toda la mañana. Acceso denegado. Cuenta bloqueada. Por favor, preséntese en persona en su sucursal. Yo lo grabé todo desde el pasillo sin ser visto. Su llamada al banco pasó de ser exigente a ser un ruego patético. Cuando colgó el teléfono, su rostro era color ceniza. Todo el acceso de terceros está suspendido, le dijo a Camila. Dicen que hay una investigación por fraude. Esa noche, cociné un estofado de carne. Lento y a fuego bajo, como me gustaba. Lo serví a mis aspirantes a asesinos con manos firmes. Y en algún lugar entre las zanahorias y el silencio asfixiante, dije en un tono conversacional, pasó algo extraño hoy.
El banco me llamó por una actividad inusual en mis cuentas, transferencias no autorizadas, aparentemente. Les pedí que investigaran a fondo. Congelaron todo por seguridad. Julián se atragantó con el agua. El tenedor de Camila se detuvo en el aire. Hubo un temblor en su mano que controló rápidamente. Luego, ella empujó de vuelta con la única herramienta que le quedaba. Mateo, esto es exactamente por lo que necesitas supervisión, dijo. Estás claramente confundido. ¿Supervisión? Repetí, saboreando la palabra. ¿Qué elección tan interesante? ¿Supervisión legal o médica? Ella se inclinó hacia adelante. Para tu propia protección, Mateo. Y yo le pregunté suavemente. ¿Protección contra qué? ¿O exactamente contra quién? El silencio que siguió nos dio la respuesta a los tres. Esa misma noche, la cámara de la sala captó su consejo de guerra en un audio de cristal. Camila caminaba de un lado a otro. Necesitamos el poder médico ahora mismo, decía ella. Conozco personas en las clínicas que me deben favores, que necesitan dinero. Hacemos que lo declaren incompetente esta misma semana. Si somos sus tutores legales, controlamos todo, incluyendo si esa estúpida investigación bancaria continúa o se cancela. Mi hijo, el niño que solía llorar cuando un pajarito se caía de su nido, asintió, haciendo cálculos matemáticos sobre mi encierro. Honestamente, si fueras tú quien estuviera viendo a tu propio hijo en esa pantalla, no sé cómo podrías dormir. Te diré cómo lo hice yo. Abrí mi viejo diario de ingeniería y escribí una sola línea. A veces, la única forma de probar la debilidad de un material es dejar que se rompa bajo su propio peso. Luego dormí como una piedra. El médico falso me llamó 2 mañanas después. Una voz amable que decía ser el doctor Montes, un supuesto especialista en geriatría que trabajaba con la clínica de Camila. Me invitó a una evaluación cognitiva de rutina esa misma tarde. Por supuesto, dije cálidamente, aprecio una atención tan exhaustiva. Luego llamé a mi abogada, Sofía, quien verificó el nombre. Regresó con la respuesta en 90 segundos. No existía ninguna licencia médica activa con ese nombre en el estado de California, así que fui a la cita con una grabadora en el bolsillo de mi camisa. Encontré exactamente lo que esperaba. Una oficina compartida, un letrero de papel impreso pegado en la puerta y un extraño con credenciales alquiladas, haciendo preguntas diseñadas para hacer que cualquier respuesta sonara como demencia. Fingí una leve confusión. Grabé cada sílaba, y a la mañana siguiente, conduje hasta un médico real. La doctora Elena Navarro, con 30 años de experiencia en psiquiatría forense y neuropsicología. Su oficina olía a cuero y lavanda. Me hizo pasar por pruebas de patrones, ejercicios de memoria y evaluaciones de funciones ejecutivas. Observó no solo mis respuestas, sino mi método analítico. Dejó su bolígrafo en el escritorio y me sonrió. Señor Vargas, su cognición rivaliza con la de personas con la mitad de su edad. Usted es completamente competente. No hay deterioro, no hay paranoia, no hay delirios. Su cerebro funciona como una máquina perfectamente calibrada. Conduje a casa con su informe oficial sellado en el asiento del copiloto. Sentí que la trampa cerraba su último diente de acero. Al llegar, encontré el auto de Julián bloqueando mi entrada. Mi hijo estaba de pie en el porche, sosteniendo un sobremanila. Tenía la resolución desesperada de un contratista al que acaban de descubrir usando materiales baratos y decide fingir que todo es legal. Su mano temblaba mientras me empujaba los papeles hacia el pecho. Papá, esto es por tu propio bien. No estás bien. Leí cada página allí mismo, en el camino de entrada, mientras él cambiaba el peso de sus pies y miraba hacia la calle. Petición de tutela legal. Delirios paranoicos con respecto a la familia. Pérdida de memoria progresiva. Incompetencia financiera. Un peligro para sí mismo. Venía con declaraciones de testigos juramentados adjuntas. Y un informe psiquiátrico detallado de un supuesto médico que yo nunca había visto en mi vida. Levanté la vista hacia mi hijo, hacia el hombre que ayudé a caminar. Y le hice una pregunta en voz muy baja. ¿Para la seguridad de quién es esto, Julián? ¿Para la mía o para la tuya? Huyó hacia su auto sin responder. Esa tarde, el juez revisó las peticiones de Julián y ordenó una evaluación independiente designada por el tribunal. Adivinen a quién asignaron gracias a una moción estratégica de mi abogada. A la doctora Elena Navarro,
Su informe llegó a la corte como un mazo golpeando el concreto. Capacidad mental plena. Función analítica superior. Petición de tutela denegada por completo. Y esa misma tarde, en la sala de conferencias de mi abogada, ensamblamos la máquina de demolición. Una demanda de 52 páginas detallando 20 actos delictivos. Una denuncia penal de 25 páginas. 2 cajas de pruebas, codificadas por colores, con referencias cruzadas y orden cronológico. Un plano perfecto del crimen. Presentamos todo, me dijo Sofía. Todo, yo asentí. Observé desde mi auto, estacionado al otro lado de la calle, cómo el notificador de la corte tocaba el timbre de mi propia casa. Camila abrió la puerta. Él le entregó el sobregrueso. A través del lente de mi cámara, vi cómo el rostro de mi nuera realizaba su última secuencia honesta. Conmoción. Reconocimiento. Y luego, terror absoluto. Gritó llamando a Julián. Su discusión se proyectó en siluetas contra las cortinas de mi sala de estar. El reporte oficial del notificador capturó las palabras exactas de Camila. Me dijiste que era demasiado viejo para darse cuenta. Me lo prometiste, idiota. Esa noche, mis cámaras grabaron el frenesí. Julián borrando archivos masivamente, vaciando papeleras de reciclaje, intentando limpiar el disco duro con la urgencia torpe de un hombre que no sabe que yo ya tenía una copia de todo. Camila metiendo documentos en la trituradora de papel hasta que el motor se sobrecalentó y se atascó. Sofía me llamó por teléfono, viendo la misma transmisión de video en vivo. Cada documento que eliminan es un cargo nuevo, dijo ella. Obstrucción a la justicia. Conciencia de culpa. Están fabricando las pruebas en su contra. La oferta de acuerdo llegó en menos de 36 horas. Prometieron devolver los $50,000 robados. Desalojar la casa de inmediato. Renunciar a cualquier herencia futura. Aceptar una orden de restricción. Todo a cambio de que yo retirara los cargos penales. Leí el documento sentado en la misma mesa de comedor, donde todo comenzó. Investigaron qué dosis detiene un corazón humano, le dije a Sofía. Le pusieron precio a mi vida. Reservaron el vuelo. Esto no es una disputa de facturación. Programa el juicio. Quiero que todo sea público. Cuando llegó una segunda oferta de $100,000, entregada en mano por la hermana de Camila, avergonzada y llorando, con la palabra errores en la primera línea de la carta, destapé mi bolígrafo. Escribí una sola línea en diagonal sobre el papel con la misma letra con la que solía firmar planos maestros. La justicia no está a la venta. Nos vemos en los tribunales. Luciana, la azafata, me llamó esa noche. Le pregunté si estaba lista para testificar públicamente. Su respuesta llegó sin dudar un segundo. Mi abuela nunca tuvo su día de justicia, dijo ella. El suyo va a contar por las dos. El mundo de Julián y Camila se desarmó con la meticulosidad brutal de una bola de demolición. El libro de deudas de apuestas de mi hijo se hizo público a través de los archivos de la corte. $120,000 en deudas deportivas, salas de póker y cuentas de criptomonedas. Los cobradores, al descubrir que él no heredaría nada, comenzaron a presentarse en su lugar de trabajo. Le embargaron el auto. El empleador de Camila abrió su propia investigación interna. Encontraron sus huellas digitales en todo el acceso no autorizado a registros clínicos y documentos falsificados. Terminaron 15 años de carrera, en una reunión de 15 minutos. La sacaron del edificio con una escolta de seguridad y le confiscaron su credencial, mientras sus antiguos colegas miraban a través de los cristales. La Junta Médica Estatal programó una audiencia para revocar su licencia permanentemente. El juicio es la parte en la que me detendré, porque ustedes se lo han ganado. La sala del tribunal se llenó temprano. Había periodistas en las últimas filas, porque la historia se había filtrado. Julián y Camila se sentaron junto a su abogado de oficio, luciendo encogidos, grises, como versiones en miniatura de sí mismos. La apertura del fiscal fue quirúrgica. Los acusados planearon el asesinato de Mateo Vargas por $800,000 de seguro. Investigaron el método, consiguieron la sustancia, falsificaron los documentos y abordaron la aeronave. Y la única razón por la que la víctima está sentada en esta sala en lugar de en la mesa de un forense es una azafata con conciencia y un teléfono celular. Las luces se atenuaron. La grabación de Luciana resonó por los altavoces de la corte.
Vi a 12 jurados escuchar la voz de mi nuera poniendo precio a mis latidos y riéndose en el baño del aeropuerto. Julián se estremeció al escuchar esa risa. Camila miraba un punto fijo en la pared, con la mandíbula apretada, sin moverse durante los 90 segundos enteros. Nadie en esa sala se atrevió a respirar. Luciana subió al estrado. Su voz tembló exactamente durante 4 preguntas antes de encontrar su equilibrio. Escuché cómo planeaba la muerte de un hombre como si fuera un horario de oficina, testificó. Lo grabé porque hace 3 años me quedé callada cuando le hicieron lo mismo a mi abuela. La defensa intentó atacarla por sus propios problemas financieros. ¿No es cierto que usted tiene deudas propias, señorita? Luciana se inclinó hacia el micrófono y pronunció la mejor frase de todo el juicio. Mi situación financiera es exactamente la razón por la que reconozco la desesperación, dijo. Pero yo no permití que mi deuda me convirtiera en una asesina. El examinador de documentos demostró la falsificación de mi firma bajo una ampliación de 400 aumentos. El banco guió al jurado a través del robo sigiloso de los $50,000. Los correos electrónicos recuperados se desplazaron por la pantalla gigante de la sala. $15,000 por pastillas. Altitud. Ventana clínica. Y luego, yo subí al estrado. ¿Cuándo sospechó por primera vez?, me preguntó el fiscal. Cuando llegó la invitación a Costa Rica, respondí. Casi un año de silencio, ignorándome en mi propia casa. Y de repente, unas vacaciones pagadas en la selva. En mi profesión, a eso lo llamamos un defecto estructural visible, y los defectos se investigan. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Culpables de conspiración para cometer asesinato. Culpables de fraude. Culpables de falsificación. Culpables, culpables, culpables. Cada palabra aterrizaba sobre los hombros de Julián como bloques de plomo, hasta que hundió la cabeza entre las manos. Una sola lágrima escapó del control de Camila, y ella la borró rápidamente con el nudillo. En la lectura de la sentencia, el juez me preguntó si deseaba hablar. Me puse de pie, los miré a la cara, y me limité a decir 4 frases, porque 40 años en la ingeniería me enseñaron que la brevedad es lo que la gente recuerda. Vivieron bajo mi techo. Comieron en mi mesa. Respondieron a mi confianza calculando dosis y falsificando mi demencia. No los odio. Simplemente estoy de luto por las personas que decidieron dejar de ser. Julián recibió años de prisión seguidos de libertad condicional estricta, un registro de delito grave permanente y el pago de restitución completa. Camila recibió una condena más larga. Su licencia profesional fue revocada de por vida. Su carrera quedó destruida y perdió cualquier derecho a heredar un solo centavo de mi patrimonio. La frase final del juez quedó grabada en las actas de la corte y en mi memoria. Esto no fue un lapso de juicio, les dijo a los acusados. Esto fue un proyecto arquitectónico de la crueldad. La dignidad de su víctima es la única piedad que encontrarán en esta sala. En el estacionamiento, vi a mi hijo por última vez. Lo escoltaban hacia una salida lateral, con la cabeza gacha y las esposas en las muñecas. Nuestros ojos se encontraron por 1 segundo y medio. Él miró hacia otro lado primero. Sentí que el edificio finalmente se había asentado. No sentí victoria. No sentí alegría. Solo el silencio específico de una estructura que finalmente encuentra su balance, dejando las ruinas en el suelo. Aquí está lo que esta historia me enseñó. Y quiero entregárselos claramente, porque la lección es la razón por la que comparto todo esto. El error que la mayoría de los padres cometen es creer que ser amado y ser visto como un recurso son la misma cosa. No lo son. Camila contaba con eso. Sabía que un padre excusaría casi cualquier comportamiento para mantener intacta la imagen de su hijo. Y esa negación paternal es el cómplice más confiable que existe en el mundo. Lo que salvó mi vida no fue la suerte. Fue una extraña que se negó a quedarse callada. Y 40 años de un hábito que cualquiera de ustedes puede empezar hoy mismo, así que empiecen hoy. Esta misma semana, llamen a su compañía de seguros y pidan que les lean en voz alta el nombre de sus beneficiarios actuales. Luego, pidan que bloqueen la póliza para que cualquier cambio requiera su confirmación verbal directa. Toma 10 minutos. La mayoría de la gente no lo revisa en décadas. Y quienes falsifican firmas cuentan exactamente con eso. Luego, siéntense con la pregunta más difícil. La que todavía me acompaña en mi estudio algunas noches.
De las personas más cercanas a ti, ¿quién sabe más sobre cuánto vale tu muerte que sobre cómo estuvo tu día? Tómense su tiempo con esa pregunta. Yo lo hice, y ahora es su turno. He debatido mis propias decisiones durante 2 años. Pongan un 1 en los comentarios si creen que hice lo correcto al volver a casa, fingir demencia y construir el caso en silencio para que se incriminaran a sí mismos. Pongan un 2 si creen que debí ir directamente a la policía con el video de la azafata ese mismo día, antes de que pasaran una sola noche más bajo mi techo. O pongan un 3 si creen que, a pesar de todo, le debía a mi hijo una confrontación cara a cara, de padre a hijo, antes de que la ley interviniera, porque, para ser honesto, en ciertas noches de insomnio, todavía me lo pregunto. Díganme desde qué parte del mundo me están escuchando y qué hora es allí. Estas historias viajan más lejos de lo que jamás imaginé. Y si un extraño alguna vez los protegió cuando su propia sangre no lo hizo, o si alguna vez captaron esa mirada equivocada en un rostro familiar, cuéntenmelo aquí abajo. Alguien que nos escucha esta noche está sentado en una mesa donde los números no cuadran. Necesitan saber que no están paranoicos. Solo están prestando atención a los cimientos. Si esta historia significó algo para ustedes, suscríbanse y quédense un rato. Tengo toda una vida de historias por contar. Y este pequeño rincón de Internet existe porque personas como ustedes eligen regresar. Gracias, de verdad, por sentarse conmigo esta noche. Nos vemos en la próxima.